Bueno, pues nada, primero mm, vale, la última pregunta Carmelo si podemos comprar la presentación. Sí, lo único Carmelo, si ya la tienes, la presentación es la misma que la otra vez. Lo que es diferente es el webinar de mañana. Pero el de hoy, bueno, alguna cosa he añadido, pero en principio es similar al que ya tuvimos hace 2 semanas. Bueno, para los que no me conozcáis, pues soy Diego Arranz, soy de Madrid, soy ingeniero informático, ¿vale? Ejercido unos años, pero bueno, desde hace ya 7 años soy profesor, primero profesor de L en general, y bueno, ya en 2014 empecé a dar clases como profesor L online. Al principio de forma compartida con clases presenciales y aproximadamente desde hace 3 años pues me dedico en exclusiva a dar clases L online. Y es por eso que bueno, he acumulado bastante experiencia y puedo pues, hacer un webinar como este, ¿no? Y compartir con vosotros lo que he aprendido. Estoy especializado en adultos, por eso el webinar se titula bueno, cómo enseñarle online a adultos, ¿no? Que puede ser bastante diferente con los niños. Y estoy especializado en la producción oral, quiere decir que bueno, los estudiantes que me contactan, a lo que yo me dedico básicamente es a que aprendan a hablar, ¿no? Especialmente. Que aprendan y practiquen y puedan desarrollar su destreza oral. Vale, esto que veis por aquí en todas las diapositivas de D4, bueno, esto es el método que tengo yo. Comentaros que el webinar de hoy es un poco más en general, ¿no? de cómo enseñar L online a adultos. Y esto hay un montón de cosas que os voy a contar, 90% o la mayoría, que lo podéis aplicar sin mi método ni nada, con otro método, con vuestros materiales. Son cosas más generales. Y mañana, ¿vale? Al final lo voy a recordar, pero bueno, mañana tenemos el otro webinar que es más específico sobre D4, ¿no? Sobre mi método. Entonces, bueno, hoy también, si tenéis preguntas sobre D4, pues las voy a contestar, por supuesto. Pero, bueno, que sepáis que hoy es un poco más dedicado en general. Vale, hay un grupo de Facebook que se llama Materiales LD Online. Aquí me podéis encontrar a mí y a muchos otros profesores que tenemos pues como una comunidad, ¿no? Compartimos pues, artículos, materiales, preguntas, ¿no? Hacemos un poco de debate y si os interesa, pues ahí nos podéis encontrar. Bueno, como veis, ahora esto es un poco la forma bonita de ponerlo, que tengo 2 misiones. Yo en realidad ahora tengo 2 trabajos. Tengo muchísimo trabajo. Mi primer trabajo es como profesor. Tengo mis estudiantes, ¿no? Que les ayudo, les intento ayudar a mejorar su español. ¿Vale? Español para la vida real, enfocado en la fluidez, etc. Y bueno, pues tengo un segundo trabajo ahora como autor del método D4, que es, por supuesto, pues promocionar mi método. Y con mi método intento ayudar a los profesores pues, a ofrecer mejores clases, ¿no? Y a crecer como profesores en online. ¿Vale? Como digo, esto comentaré un poco al final y al que le interese, pues mañana especialmente desarrollaré este tema, ¿no? Y explicaré en qué consiste, cómo se puede usar el método D4. Bien, esta presentación tiene 4 partes. Las 2 primeras son un poco más de introducción, un poco sobre los adultos, ¿vale? Porque quizá hay muchos profesores que están más acostumbrados a dar clases con niños, adolescentes. Entonces, bueno, voy a compartir un poco lo que yo he aprendido dando clases a adultos y algunas generalidades sobre las clases online. ¿Ok? Y luego, bueno, pues este módulo ya un poco más grande es la estructura y las actividades de las clases y algunas técnicas específicas que os pueden ayudar en este contexto. Entonces, bueno, voy a hacer el 1 y el 2, que es un poco de introducción seguido, y abriré el chat para hacer algunas preguntas y luego haré lo mismo con el módulo 3 y el módulo 4. Bueno, cuando hablamos de enseñar a adultos, ¿no? A los adultos, lo primero, lo más general que nos podemos plantear es qué necesitan los adultos, ¿no? Bueno, y aquí tenemos algunos parámetros básicos, ¿no? Yo considero que las clases de adultos están dirigidas por la conversación, es un poco como el hilo conductor de las clases, así como los niños, cualquiera que haya intentado dar clases a niños, pues
todo hay que hacerlo jugando, porque no van a resistir a una explicación teórica, una cosa muy formal, todo tiene que ser jugando. Con los adultos, pues un poco la conversación, ¿no? Bueno, durante la clase pues hablamos con ellos, ¿no? De adulto a adulto, y es un poco lo que el hilo conductor. El objetivo el objetivo de los niños suele ser académico, ¿no? Pues, aprobar una serie de exámenes de un sistema de educación, mientras que los adultos normalmente, aunque también hay exámenes para adultos, pero los adultos normalmente buscan una eficiencia en el mundo real, ¿no? Buscan un uso del lenguaje en la vida real. Y en cuanto a la motivación, pues bueno, los niños están insertos en un sistema de educación, exámenes, bueno, pues son sus padres, ¿no? Básicamente los que quieren que aprendan, en primer lugar, mientras que los adultos tienen una motivación más interna, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un poco lo que yo saco de mi experiencia, pues es importante, ¿no? Pues son las características de las clases de adultos y de tratar con la enseñanza de adultos, ¿no? Podemos preguntarnos qué tipos de adultos hay o cuáles son los factores principales que distinguen a los adultos. Bueno, pues por supuesto lo primero sería su nivel, en este caso su nivel con el español, su lengua materna. No tiene nada que ver enseñar a un adulto de lengua inglesa, de Reino Unido, Estados Unidos, o otro de Japón, otro de Italia, ¿no? Condiciona mucho su lengua materna y la motivación también, ¿no? Hay diferentes motivaciones. Entonces, bueno, estos son los principales factores que hay que tener en cuenta, que, bueno, nos vienen dados, ¿no? Tampoco lo podemos cambiar mucho, pero hay que conocerlo y un poco adaptar nuestras clases y nuestro método a estos factores. ¿Vale? Luego hay otros factores, considero más secundarios, como la edad o la personalidad, introvertida, extrovertida, la variante del español. Todo esto puede influir también, pero bueno, pienso que esto es lo más importante. Un poco más en detalle el tema de la motivación, que es importante. Tendríamos, si empezamos aquí por la derecha, habría una primera motivación. Hemos dicho que los adultos generalmente tienen una motivación interna, aprenden porque quieren, pero bueno, a veces hay exámenes, ¿no? Quieren aprobar un examen DELE o necesitan para su trabajo, entonces, bueno, en ese caso es una motivación un poco más externa. Puede ser que no tengan un objetivo muy inmediato, pero bueno, a futuro pues están pensando en aprender, mejorar su español para mejorar su currículum, sus expectativas, posibilidades, etc. Este es un poco el caso más típico que me he encontrado yo en mi experiencia. Adultos pues, que quieren el español porque es útil para su vida real, ¿no? Porque tienen una pareja hispanohablante o familia o quieren viajar o residir, ¿no? Sería un poco el caso más prototípico. Y yendo hacia una motivación más interna, pues hay algunos adultos pues, que quieren aprender pues, porque les gusta, ¿no? Tienen un poco de tiempo, dinero libre y pues, quieren aprender un idioma nuevo, ¿no? Tienen curiosidad o quizá les gusta lo relacionado con la cultura española o quien dice española dice colombiana, mexicana, etc. Entonces, bueno, tienen esa motivación más interna. Un poco en mi opinión y mi experiencia, esto es un poco lo que más me he encontrado yo y también es quizá el caso que es un poco más fácil de gestionar, ¿no? Porque tienen una motivación muy buena, pero además, aparte es algo que ellos quieren hacer, ¿no? Digamos que ellos han elegido pues, tener una vida o una relación con un país hispanohablante y necesitan el español, ¿no? Bueno. Con otro de los parámetros que veíamos, el nivel, aquí hay bueno, una pequeña regla de cómo podemos gestionar el nivel, ¿no? En general de un estudiante. Y la idea pues, es, en cada clase, en cada actividad, siempre proponer, o sea, que las actividades sean como pequeños retos, ¿no? Siempre que cada actividad esté un poquito por encima del nivel que ya tiene el estudiante, ¿no? De esa forma, pues le tiramos de él o le empujamos un poquito a mejorar, ¿vale? Esto, por supuesto, pues con la experiencia lo vamos viendo, ¿no? El reto no puede ser muy grande, ¿no? No puede ser una actividad muy difícil, pero bueno, tener un poco esto en mente, ¿no? Como regla. Muy importante adaptar el tipo de lenguaje que usamos y la cadencia oral, o sea, un poco la velocidad del habla. Yo con vosotros pues en esta presentación hablo bastante rápido porque quiero contar muchas cosas y no sé si me va a dar tiempo y también porque sé que me vais a entender bien, ¿no? Sois nativos o si no sois nativos pues sois profesores de español
estáis en este campo. ¿Vale? En el otro extremo sería un estudiante muy principiante de español, no le podemos hablar así, ¿no? Tenemos que hablar muy despacio, elegir palabras muy fáciles. Vale. Si somos profesores principiantes, en mi opinión, lo más fácil es empezar con estudiantes de un nivel intermedio. ¿Por qué? Porque los estudiantes principiantes requieren una determinada técnica, ¿no? Técnicas concretas de cómo dar las clases, materiales muy concretos, todo estructurado muy paso a paso, ¿no? Para que no se pierdan. Entonces, bueno, pienso que gestionar a estudiantes principiantes requiere un poco de experiencia, quizá no es lo mejor para empezar. Y los estudiantes muy avanzados, pues nos pueden, si nosotros no tenemos mucha experiencia o al principio no tenemos mucho conocimiento de la gramática, porque venimos de otro campo, lo que sea, bueno, pues nos pueden poner en algún problemilla, ¿no? Entonces, digo, con preguntas que sean muy avanzadas. Entonces, bueno, lo más natural para empezar, lo más fácil quizás sea pues, estudiantes de nivel A2, B1. Esto es la regla general. Luego cada uno, si a alguien le gusta mucho a los principiantes, tiene mucha paciencia, tiene un poco de idea, pues puede empezar por ahí, pero como norma. Bueno, y un poquito sobre las clases online. Aquí hay un cuadro básicamente de las características principales, ¿no? Puede ser un poco como las ventajas y desventajas. Hay una cosa curiosa, la principal diferencia de las clases presenciales a online, ¿no? En este contexto del LL, suele ser la audiencia, ¿no? Las clases presenciales normalmente son para grupos, ya sea academias, colegios, universidades, etc. Lo más típico son los grupos, mientras que en el contexto online quizá lo más típico son clases a individuos, ¿no? También podemos dar clases a grupos, ahora con el tema del virus, de la cuarentena, todo se está haciendo por videoconferencia, entonces, pues, bueno. Pero en un contexto un poco más normalizado, pues normalmente las personas que requieren clases suelen ser simplemente individuos que requieren los servicios de un profesor. Entonces, bueno, como profesores online, lo primero que tenemos que gestionar es este cambio de dar clases a grupos a dar clases a individuos, ¿no? Que tiene unas diferencias. El entorno, claro, es diferente, ¿no? Las clases presenciales eran un entorno físico, un entorno de inmersión. Esto es la principal ventaja de las clases presenciales, ¿no? El tema de relación humana y todo, que lo podemos gestionar mejor, mientras que las clases online pues es a través de videoconferencia, a través de una pantalla, de un audio. Vale, bueno, yo llevo ya muchos años con esto de la videoconferencia, para mí es muy natural, pero los profesores que están empezando pues pueden notar aquí una diferencia, ¿no? Un pequeño desfase. Bueno, a partir de aquí yo creo que todos son ventajas de las clases online. El tema del lugar, por supuesto, para el profesor y para el estudiante, pues es algo muy flexible, ¿no? Ser estudiante de un idioma, estar en tu casa, en tu país y poder contactar con un profesor nativo en otro país. La flexibilidad de, bueno, pues doy una clase en casa, mañana estoy en la oficina, y bueno, pues como es por internet, todo muy flexible. Y el tema de las herramientas creo que también es una ventaja porque el hecho de dar clases online pone a nuestra disposición un ordenador, internet, que en principio son unos requisitos, pero que, bueno, cuando tenemos un poco de experiencia son también como una potencia, ¿no? Son posibilidades de las clases online, poder usar herramientas informáticas, programas, materiales, etc. Y pues, bueno, todos los recursos que podemos encontrar en internet. No solo para dar clases, pero simplemente imágenes, artículos. Bueno, considero que estas son las ventajas principales de las clases online. Perdón. Bueno, yo no creo que las clases online sean ni mejores ni peores que las presenciales. Son diferentes. Como hemos visto, cada tipo de clase tiene sus ventajas, desventajas, entonces habrá profesores y estudiantes que les gusten unas u otras de forma natural. Ahora pues estamos todos con el contexto online porque, bueno, pues es lo que nos toca con esta situación. Pero en general, bueno, no creo que sean mejores o peores, simplemente. Por supuesto que independientemente del virus, desde hace unos años ya las clases online tienen un auge, ¿no? Porque estas ventajas son muy importantes, ¿no? Sobre todo el tema del lugar, ¿no? Es muy importante. Entonces, muchos estudiantes buscan y seguirán buscando este tipo de clases. En cuanto a la calidad, pues es un poco la misma discusión. No por el hecho de ser clases online la calidad tiene que ser más baja.
va a depender de cada profesor, como en todas las profesiones, ¿no? Igual que hay fontaneros buenos y malos, profesores, no sé, de primaria o policías o cualquier otra profesión, abogados, abogadas, buenos y malos, pues lo mismo sucede en el campo L online, ¿no? Depende de cada profesor, la experiencia que tengan, los métodos que utilice, pues su calidad va a ser mejor o peor. Entonces, bueno, como corolario un poco que no podemos considerar que las clases online tengan que tener un precio más barato, ¿no? A priori, no hay ninguna razón, ¿no? La calidad puede ser igual, de buena. Vale, si nos centramos un poco en el tamaño del grupo, puede haber diferentes tipos de clases. Como digo, en el contexto de online, las clases más comunes son las individuales, en las cuales pues tenemos una cercanía grande, alta, ¿no? con el estudiante, son clases 1 a 1, entonces es una ventaja eso. Y la otra ventaja es que es muy fácil organizarse, ¿no? Solo tengo que organizarme con una persona. En cambio, si quiero dar clases a grupos, pues claro, al ser un grupo la cercanía va a bajar, esto es obvio, y la organización pues es más difícil, ¿no? Tengo que poner de acuerdo a varios estudiantes a una hora, de un determinado nivel, ¿no? Esto lo tengo que organizar yo como profesor, es un inconveniente. A no ser que yo por ejemplo doy clases a grupos de empresas, y en este caso pues la empresa normalmente, bueno, tienes que organizar un poco los niveles, pero la empresa facilita mucho, junta a los estudiantes a una hora. Entonces, en ese caso, pues es una buena posibilidad. Lo bueno de las clases de grupos, pues que en teoría la rentabilidad es más alta, ¿no? Podemos cobrar las clases más caras por el mismo tiempo, con lo cual la rentabilidad es más alta. ¿Vale? Y para terminar esta primera parte, en cuanto a las herramientas, vale hacer un inciso, porque bueno, esto es en general, ¿no? De la situación en general, nos olvidamos del virus, que eso es algo que ha venido, que bueno, pues pasará y bueno, pues el mundo volverá a ser más o menos lo mismo. Pero ok, en el contexto que estamos del coronavirus, cuarentenas, etcétera, bueno, yo os diría que no os preocupéis mucho por los medios que tengáis, sobre todo en cuanto al hardware. Lo digo porque el tema de las cámaras web y material especial para dar clases online ahora es muy caro o directamente está fuera de stock, depende de dónde estéis, de lo que busquéis, porque evidentemente hay una demanda terrible, ¿no? de estas herramientas. Entonces, bueno, os diría que ahora mismo si tenéis que empezar o tenéis oportunidad de empezar, pues bueno, un poco con lo que tengáis. Si tenéis un portátil que tiene una cámara web, pues bueno, no es lo más óptimo, pero es lo que tenéis. Podéis empezar, quiero decir, no me pararía por esto. En una situación un poco más ideal, pues sí, sería interesante tener una buena cámara web, ¿no? No simplemente la que venga con el portátil, sino algo un poco mejor, con una buena resolución, una buena calidad. Y unos cascos con micrófono, a ser posible USB, por mejor calidad de sonido. Yo estas presentaciones las hago con la cámara y el micrófono de la cámara, que funciona bien, pero por ejemplo para mis clases con estudiantes principiantes pues utilizo cascos porque da una calidad de sonido mejor, ¿no? Y cuando estás empezando, pues, ¿no? Cuando los estudiantes son principiantes, esto lo van a valorar. En cuanto al software, pues bueno, claro, necesitaréis un programa de videoconferencia. Yo ahora para dar este webinar estoy usando Zoom, es una posibilidad. Tenéis Skype, tenéis otros programas. No voy a entrar a comparar, sería tema de otra presentación, ¿no? Básicamente, pues necesitáis un programa, el que vosotros decidáis o el que sea más adecuado. Y sí veo interesante una pizarra que no se refiere a una pizarra para dibujar o algo físico, ¿no? Como en una clase presencial, sino, por ejemplo, este tipo de herramienta como Google Documents, donde podéis crear documentos, podéis escribir, compartir la pantalla y os puede servir un poco como vuestra pizarra, ¿no? Vais escribiendo frases, diferentes ejercicios y lo podéis usar como si fuera vuestra pizarra para una clase online. Entonces, bueno, creo que para empezar con esto es suficiente. No necesitáis herramientas muy especiales ni hardware especial. Venga, pues lo prometido, como llegamos un poco al final de esta introducción, voy a abrir el chat y si queréis me escribís alguna pregunta y así no es solo un monólogo.
Vale, el chat está activo. Si queréis hacerme alguna pregunta en relación, bueno, pues lo que hemos hablado de los adultos, diferentes factores de los adultos, de las clases online, las herramientas. Venga, si queréis preguntar algo. Mariana pregunta, ¿cómo recomiendas utilizar los manuales virtuales? Vale, luego aquí en este módulo de estructura de actividades voy a discutir los diferentes materiales que podemos utilizar. Entonces, bueno, para no repetirme, ahí voy a explicar los materiales. Carmelo pregunta, para alguien que empieza, ¿qué precio recomiendas? Ajá, las preguntas de los precios siempre son difíciles para todos. Para los que empezáis porque entiendo que estáis un poco perdidos y para los que tenemos experiencia porque sigue siendo un tema complicado, ¿no? Y no podemos dar unas reglas no podemos dar unas reglas muy generales. Depende mucho del contexto. Yo nunca me voy a comprometer a dar unos números concretos. Lo que sí os puedo decir, pues bueno, que cuando empezáis, siempre cuando uno empieza un negocio, cuando empieza algo bueno, no puede esperar cobrar unos precios muy altos desde el principio, ¿no? ¿Vale? Y bueno, algo que os puedo recomendar pues es ver páginas de profesores. La mayoría de los profesores tienen sus precios disponibles, públicos, que yo considero que es lo que se debe hacer por transparencia. Entonces, muchos profesores tienen sus precios y podéis ver lo que ofrecen, si os parecen más o menos profesionales, si la web es más o menos bonita. Y bueno, pues viendo un poco la competencia, os podéis hacer una idea. Si estáis o entráis en alguna plataforma tipo Italki, Berlin, pues ahí podéis ver también precios de profesores y os podéis hacer una idea. Pregunta Elisa, cuando hablas de dar clases en grupos, ¿cuántas personas por grupo recomiendas? Muy buena pregunta, Elisa. Depende un poco del tipo de clases. Es una clase más magistral, donde tú hablas, los demás escuchan, como esta presentación. Pues bueno, aquí hay 73 participantes ahora. ¿Qué pasada? Pues puede haber mucha gente, ¿no? Si quieres una clase con más participación, donde los estudiantes pueden hablar y hay un poco más de conexión con el profesor, yo considero que más de 4, 5, 6 máximo, más de 5 o 6 sería mucho, en mi opinión. Vale, voy a contestar una pregunta más que quiero seguir. Pregunta Gaby, la duración de la lección puede ser de más de 1 hora. Tengo 2 alumnos que me piden más de 1 hora. ¿Cómo puedo ajustar el precio? Bueno, mi consejo es dar clases de 1 hora porque es lo más fácil, es un poco una duración estándar para prepararnos y luego para gestionar diferentes clases, ¿no? Si yo doy clases de 1 hora y media, pues para encajar diferentes clases a lo largo del día, empiezo a jugar con las medias horas y va a ser un poco de lío. Yo creo que yo el 99% de las clases que he dado han sido de 1 hora. Si se organizan bien y le explicamos al estudiante, en 1 hora se puede dar una clase sin ningún problema. Si el estudiante pide más, yo le diría 2 horas, no 1 y media. Le diría, bueno, pues si quieres hacemos 2 clases seguidas. Eso sí lo he hecho alguna vez. Vale, pregunta Gaby, bueno, puede ser una pregunta general. ¿Vas a compartir esta presentación? Ya digo, como es una presentación general sobre cómo dar clases, en principio la grabación que hago es para mí, no la voy a compartir, y la presentación pues tampoco. Pero al final os voy a dar un regalo, ¿no? Si no lo conocéis, una guía donde podéis seguir profundizando sobre este mismo tema. Venga, voy a seguir para que no se me vaya mucho el tiempo con esta parte que es un poco la que tiene más contenido, ¿no? De estructura y actividades. Básicamente es, bueno, cómo podemos estructurar, qué podemos hacer dentro de una clase L online. Vale, voy a perdonar que paro el chat para no despistarme y luego lo vuelvo a activar. Ok, lo más general es plantearnos las destrezas, ¿no? Cuando enseñamos, aprendemos un idioma, hay 4 destrezas: hablar, escuchar, leer y escribir. Y lo primero, sobre todo para profesores que tienen como un bagaje más académico, ¿no? Porque claro, a los niños o en un entorno académico son importantes las 4 destrezas, hay que dedicar tiempo a las 4 destrezas. ¿Vale? Pero en el contexto de enseñar el online a adultos,
hay una regla superior para mí que es lo que necesite el estudiante o lo que quiera aprender. Entonces, ¿hay que practicar las 4 destrezas? Pues no siempre, depende. Para mí es un enfoque muy académico que no siempre responde a los objetivos del estudiante. Yo, por ejemplo, desde que hace ya tiempo me especialicé, la destreza que trabajo en las clases es hablar. Bueno, claro, me tienen que escuchar yo a ellos, pero digamos lo más importante es hablar. Y luego las otras partes se pueden trabajar como deberes. Pero bueno, depende, ya digo, depende del contexto y de lo que quiera, de lo que necesite el estudiante. Pienso que la destreza de hablar es la más importante, en la que mejor podemos ayudar como profesores, por varias razones. Primero, porque en la mayoría de los casos es la más rentable. La gente aprende español pues porque quiere hablar español, quiere ir a España, a Colombia, a Argentina, quieren interactuar, quieren comunicar, ¿no? Y eso se consigue hablando. También probablemente es lo más difícil. Cuando aprendemos un idioma, lo más difícil es aprender a hablar con cierto nivel. Y en último lugar, pues la destreza de hablar no se puede practicar solo. Necesitas a alguien para hablar con alguien, ¿no? Ya sea que haces un tándem o con un profesor, etcétera. Mientras que las otras destrezas, pues bueno, si tienes tiempo y motivación, puedes aprender por tu cuenta como estudiante, ¿vale? Pero hablar es más difícil. Cuando digo hablar, hablar no es simplemente conversar, ¿no? Hablar no es una clase de conversación, que sí, se pueden hacer clases de conversación, está muy bien, pero hablar es en general practicar la destreza oral. La destreza oral se puede practicar en un contexto por medio de la gramática, ¿no? Por medio de vocabulario, debates, de muchas formas. Ahora voy a poner un ejemplo. Y bueno, si como yo, por ejemplo, que doy clases en las que priorizo el hablar, pues el resto de destrezas las dejo un poco como deberes, ¿no? El alumno las trabaja si quiere, tiene tiempo, fuera de la clase, ya sea escuchar audios, leer artículos, ¿no? Escribir algún texto. Vale, aquí hay 2 ejemplos de actividades que son orales, son de práctica oral, pero no son de pura conversación. ¿Vale? Una es una práctica relacionada con el pretérito perfecto para practicar este tiempo, y la otra es una práctica de una situación en el restaurante que tiene una estructura. ¿Vale? No hablamos de cualquier cosa, sino bueno, practicamos esta situación en concreto y es oral. Bueno, en general, ¿qué actividades puedo plantear? ¿Qué actividades puedo hacer como profesor online? Actividades hay muchas. Aquí tenéis ejemplos y la lista sería mucho más larga, ¿no? Pues en relación con la gramática, hacer diálogos, debates, con historias o juegos, etcétera. Hay muchas posibilidades, ¿vale? Pero lo importante es seleccionar las actividades en función del estudiante, ¿vale? Veis que esto me repito mucho y realmente es muy importante en el contexto del online, ¿no? Tenéis que conocer a vuestro estudiante, investigar y bueno, saber pues su nivel, sus objetivos, sus preferencias, sus dificultades, y estos son los parámetros que nos guían a la hora de preparar nuestras clases. No preparamos lo que nosotros queramos porque tenemos un programa del Cervantes. Bueno, hay que saber lo que necesita el estudiante en base a estos parámetros y así tienen que ser nuestras actividades, ¿no? Con ese objetivo. Aquí hay 2 ejemplos. Vale, que sería bueno, pues una actividad de debate. Veis que ya tiene un poco la estructura para poder practicar el debate con dos bandos, 2 roles, algunas frases suplementarias. Y aquí pues una práctica para hacer una historia encadenada, ¿no? Pues en la que el profesor y el alumno pues se van alternando en la producción de frases y van construyendo una historia, ¿no? Es una actividad bastante fácil de preparar y de ejecutar, y bueno, que a los estudiantes les suele gustar, ¿no? Porque tiene una parte de creatividad, de hacer una historia divertida. Bueno, un poco más en detalle, ¿cómo estructurar una clase? Bueno, como veis aquí salta a la vista 2 grandes bloques, ¿no? Uno que sería la parte de gramática y una parte de práctica oral. Yo creo que en general es el mejor equilibrio. A mí es lo que me funciona en la mayoría de las clases. Tener una primera parte cuando el estudiante está un poco más fresco y tratar algún tema de gramática. Luego explicaré un poco más en detalle cómo podemos hacer esta parte, cómo podemos estructurar internamente esta parte. Y luego una segunda parte un poco más relajada de práctica oral,
que puede ser una conversación, pero puede ser en torno a alguna situación real, como comprar en una tienda o en el aeropuerto, de este tipo, ¿no? ¿Vale? De esta forma, pues cubrimos la hora de clase con una pequeña introducción, con una pequeña conversación, corregir la tarea, si no hemos asignado tarea, y al final, pues un pequeño cierre donde resumimos lo que hemos hecho, o bueno, si preguntamos si ha tenido alguna dificultad, un poco de feedback, ¿no? Que le ha parecido a la clase. ¿Vale? Esto de la estructura PPP, luego lo voy a comentar más en detalle. Entonces, aquí hemos visto cómo estructurar una clase, ¿no? Una clase concreta, ¿no? La clase con John Smith del 15 de mayo. Y esto sería más en general cómo planificar un programa, ¿no? Tengo un estudiante y cómo planifico las clases, los contenidos que le voy a ofrecer, las actividades que vamos a hacer. En mi opinión, no tiene sentido al principio crear un plan muy detallado. Crear un plan para 20, para 30 clases, para 40 clases. Primero porque al principio no conocemos muy bien al alumno, aunque hay una clase de prueba que ya veremos y tenemos que extraer todo el conocimiento que podamos, pero en las primeras clases todavía hemos hablado poco con el alumno, no le conocemos mucho, con lo cual ese conocimiento nos puede llevar poco a poco a mejorar y hacer las clases mejor, ¿no? No es algo que podamos planificar desde el principio. Y también, incluso más importante, es porque normalmente no hay un compromiso por parte del alumno. El alumno no nos va a comprar 50 clases para empezar. Pues va a comprar 5 clases, 10 clases, que son un poco los paquetes más estándar, y ese es el compromiso. Entonces, ese compromiso lo tenemos que ir renovando. Entonces, bueno, en mi opinión, no es buena idea perder mucho tiempo en un plan muy detallado para un estudiante solo. Lo que sí que deberíamos tener es un programa estándar, ¿no? Que podamos aplicar a todos o la mayoría de los estudiantes. Lo que llamo pues, un programa estándar, un programa estándar para un estudiante tipo, ¿no? Para nuestro estudiante ideal. Esto sí, ¿no? Por ejemplo, como ya sabéis, mi especialidad es clases español para la vida real, nada de exámenes y focalizado en la producción oral, ¿no? Y en situaciones muy prácticas. Entonces yo tengo un programa, que bueno, pues es el método D4, que me hace un poco de programa de contenidos, donde hay una serie de situaciones reales, que yo creo que son prototípicas para muchos estudiantes, y una serie de contenidos de gramática que son útiles para muchos estudiantes, ¿no? Entonces este sería mi programa, y a partir de ahí pues lo adaptaría un poco a las necesidades de cada estudiante. Vale, el tema de la adaptación también es importante. Aquí hay que encontrar un poco un equilibrio, ¿no? Está claro que tenemos que adaptar nuestro programa al estudiante, ¿no? No podemos ir con algo muy, muy cerrado, porque cada persona es diferente, entonces siempre lo vamos a tener que adaptar un poco, pero con la experiencia también tenemos que intentar, en el otro sentido, adaptar el alumno al programa, porque de esta forma conseguiremos que con nuestro programa, ¿no? Haciendo pequeñas adaptaciones o pequeñas personalizaciones, poder explotar nuestro programa estándar y va a ser mucho más rentable, ¿no? Cuanto menos tiempo tengamos que adaptar las clases o preparar clases, pues vamos a tener un mayor rendimiento económico. Vale, relacionado con esto, si no hacemos un plan muy detallado, ¿no? Hemos dicho que no, al principio con un estudiante no tiene mucho sentido hacer un plan muy detallado. Lo que sí tiene sentido es planteárnoslo cada 5 lecciones o cada 10 lecciones. Es decir, hacer como un plan por encima, ¿no? De contenidos para 5 o 10 lecciones. Esto sí tiene sentido. Y además tiene sentido que cada 5 lecciones, cada 10 lecciones, lo pongamos en común con el estudiante, ¿no? Por ejemplo, imaginaros un estudiante que hemos dado 5 lecciones con él y esto es lo que hemos hecho con él. De hecho, esto es un extracto de un documento de Google, de una clase más o menos real, de mis clases, y bueno, pues yo le plantearía al estudiante, mira, en 5 clases que hemos tenido, esto es lo que hemos hecho. Hemos hecho un repaso de los tiempos del pasado, porque bueno, él ya los conocía, pero necesitaba un poco de práctica, ¿no? De actualizarlo. Y luego pues hemos cubierto una serie de situaciones reales, muy prácticas, para desenvolverse, por ejemplo, en España, ¿no? Y hemos desarrollado pues, algún tipo de conversación que al estudiante le interesaba. Entonces, todo esto lo explicitamos, lo repasamos en la clase número 5, por ejemplo, y luego a continuación, claro, todo esto hay que tenerlo preparado, ¿no? Esta revisión.
A continuación, pues le proponemos al estudiante una serie de objetivos más allá, ¿no? Para las próximas clases. Claro, bueno, si nos hemos dedicado a hacer un poco de repaso a las primeras lecciones, pues en las siguientes podemos explicar o aclarar una serie de temas también muy típicos, muy útiles, de gramática y, bueno, pues algunas situaciones reales extra que le pueden interesar. Con alguna otra conversación, que no es que a mí me guste la historia de España, que bueno, sí que me gusta mucho la historia, pero en este caso es que al estudiante le gusta la historia. Digo, bueno, pues en alguna clase podemos hablar un poco de historia y bueno, es algo que a él le gusta. Yo creo que esta práctica es muy buena. Esta práctica tiene muchos beneficios. En primer lugar, para nosotros mismos como profesores, nos permite tener una visión un poco a corto plazo de, bueno, cómo estamos con un estudiante, ¿no? En las próximas 5 clases, cuál es el plan, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, este pequeño plan lo podemos utilizar en el día a día, ¿no? Para preparar cada clase. Luego es importante para la motivación del estudiante, ¿no? Si le mostramos su progreso, eso le va a motivar. Y si después le decimos qué más cosas puede aprender, pues le va a motivar más. Con lo cual, al final, esto es una técnica pues, pedagógica, pero también comercial, porque le estamos mostrando su progreso, le estamos diciendo estás aquí, te puedo ayudar a llegar hasta aquí. Entonces, de forma natural, esto nos lleva a una continuidad en las clases, ¿no? Y a una fidelidad por parte del estudiante, ¿no? Es una práctica que recomiendo mucho. Bueno, esto que ya habéis preguntado antes un poco sobre el tema de los materiales. Yo voy a presentar una serie de alternativas de los materiales, ¿no? Voy a decir honestamente lo que me parece desde mi experiencia. La primera opción respecto a los materiales para las clases es utilizar libros, los típicos libros de L para el aula presencial, ¿vale? Que no voy a decir títulos ni nada, pero seguro que conocéis editoriales, hay libros muy famosos porque llevan muchos años en este negocio. Yo creo que hay varios problemas con este enfoque. El primero es puramente un poco estético, funcional, pero creo que es importante. Y es que los libros, ¿no? Si cogemos un libro, ya sea en formato digital, pero el formato va a ser vertical. Y el formato de las pantallas, en la videoconferencia, las pantallas de nuestros estudiantes, ya sea de un ordenador, de una tablet, las pantallas son horizontales, ¿no? Se les saca más partido en formato horizontal, ¿no? Como en esta misma presentación que estoy usando yo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un primer inconveniente. Y también importante, en estos libros de L, pues las actividades normalmente son para grupos, hay una explotación para grupos. Y hemos dicho que las clases L online normalmente son individuales, entonces aquí hay una adaptación. Entonces, bueno, tenemos un problema con el formato, con la adaptación. No me parece la solución más óptima. Otra opción sería, bueno, pues como en Internet hay muchos materiales gratuitos que ofrecen diferentes profesores, academias, etcétera, pues bueno, coger un poco de aquí y allí y con eso montar nuestras clases. Yo creo que hay un primer problema con esto y es que, bueno, si cogemos materiales de aquí y allí, como dice la expresión, nos va a faltar un poquito de coherencia, ¿no? Un poco nuestro estilo como profesores, nos va a faltar un poco de coherencia y a veces podemos dar una sensación de improvisación. Esto depende mucho de los estudiantes. Quizá a algunos estudiantes esto no les importa. Si mientras sea entretenido y ellos aprendan, pues no lo van a valorar, pero quizá otros estudiantes lo pueden notar y lo pueden valorar. Esto sí es muy importante para todos los estudiantes, el tema del tiempo. Los materiales están ahí, son gratis, ok, pero hay que ir a por ellos, hay que buscarlos, hay que entenderlos, hay que adaptarlos un poco a nuestras clases. Siempre hay una adaptación, esto lleva tiempo y el tiempo pues no es gratis. Una tercera aproximación, un tercer enfoque, es crear nuestros propios materiales, ¿no? Que a la larga es muy interesante, el poder dar nuestras clases con nuestros propios materiales, ¿no? Es una situación ideal. El problema es que a corto plazo es un poco difícil porque para crear materiales necesitamos habilidades que por ser profesores pues no tenemos por qué tener, ¿no? Habilidades informáticas o habilidades de diseño, de cómo colocar las cosas para que sean atractivas y bien organizadas. Esto, bueno, pienso que es algo que se adquiere con la experiencia. La experiencia ya sea pedagógica de estas habilidades, pues bueno, pienso que es algo que se adquiere con el tiempo, al principio es un poco difícil tenerlo. Y luego está siempre el tema del tiempo, ¿no? Si vamos a crear nuestros materiales, tenemos que tener en cuenta ese tiempo. En un caso que es bastante optimista, de que por una hora de clase, pues con nuestros materiales necesitamos una hora para preparar esos materiales,
pues lo que es un precio hora bastante decente de 20 euros, pues se nos puede ir bastante más abajo, ¿no? Si tenemos en cuenta la preparación. Entonces, bueno, considero que estos son inconvenientes de este enfoque. ¿Qué enfoque nos queda? Pues usar materiales de pago, ¿no? No solo puede ser del método D4, de editoriales que venden materiales, otros profesores, yo digo el enfoque en general, no solo D4. Usar materiales de pago tiene un inconveniente, claro, que es que hay que pagar por ellos, cuestan dinero, pero creo que superado este inconveniente, una vez que hayamos pagado, creo que todos son ventajas. El tema del tiempo que hemos comentado, en este enfoque habíamos visto que la rentabilidad se nos quedaba un poco baja, ¿no? Porque tenemos que preparar muchos materiales. Si ya los tenemos preparados, pues fácilmente quizá podemos dedicar 15 minutos a preparar una hora de clase y de esta forma la rentabilidad de nuestras clases es más grande, lo cual es una ventaja importante. Además de eso, el hecho de tener materiales de pago, pues normalmente van a ser materiales de calidad, ¿no? Y nos van a aportar una organización y una oportunidad de crecer nosotros como profesores. Y quizá más adelante hacer nuestros propios materiales, ¿no? Pero al principio creo que es un poco difícil, ¿no? Con todas las cosas que tenemos que hacer como profesores, además crear los materiales, bueno, creo que he dejado clara mi postura. Y bueno, es un poco los diferentes enfoques. Aquí hay un par de ejemplos. Bueno, de un material de gramática, ejemplos de mi método, claro, de un material de gramática, de un material de situaciones reales. Pues, si esto ya lo tenemos preparado, ¿no? No lo tenemos que preparar, pues las clases salen un poco más fáciles, ¿no? Simplemente tenemos que compartir la pantalla y usarlo en nuestras clases. Bueno, pues así descanso un poquito la voz y bebo agua y podéis escribir alguna pregunta sobre esta parte cuando abra el chat, que va a ser... ya está abierto. Venga, pues sobre el tema de la estructura, de la clase, de las destrezas, las actividades, si tenéis alguna pregunta. Vale. Vale, ¿ninguna pregunta? ¿Lo dejamos para el final, las preguntas? Sí, funciona el chat, ¿no? Naomi pregunta, ¿con tu método viene consigo una manera de explicar la gramática concreta? Es una pregunta muy buena. Yo recomiendo una forma de explicar la gramática con mi método, pero conozco profesores que están utilizando mi método de otras formas. Entonces, yo considero que es bastante flexible. Las hojas de gramática, que aquí teníamos un ejemplo, son bastante asépticas, simplemente te dan lo más básico y tú esto lo puedes explotar de 1000 formas, como gramática deductiva, inductiva, te lo puedes enviar al estudiante que lo mire por su cuenta, como clase invertida. Pienso que el método no compromete mucho el enfoque, eso lo puede elegir el profesor. Dice Silvina, ¿cómo hacer con las variantes del español? ¿Qué variante enseñar? Bueno, pues depende del estudiante, ¿no? Tendrías que enseñar en teoría la variante que quiere el estudiante, ¿vale? Esto es un poco ideal. En la práctica, yo como me escucháis, pues tengo una variante muy clara, ¿vale? Soy de Madrid, con lo cual mi variante es lo que se llama técnicamente variante peninsular centro-norte, ¿no? Para diferenciar de la parte del sur de España, que hablan diferente. Esta es mi variante, entonces en teoría pues yo tendría que enseñar a estudiantes que vayan a visitar esta parte de España o que necesiten esta variante. Pero yo he dado muchas clases a personas que quieren viajar por América, ¿no? Me contactan y yo no les digo, no, mi variante... Se lo digo, ¿no? Les aviso, digo, bueno, que sepas que si quieres viajar por América, yo soy español, entonces a nivel del lenguaje cultural, pero bueno, después de explicarlo, la verdad que nunca he perdido clase por este tema. Sí, lo ideal sería que cada profesor enseñe lo que es su variante, ¿no? Pero bueno, no creo que sea un tema muy estricto tampoco. Y si el estudiante, pues, por alguna razón le hemos gustado y quiere que le demos clases, pues eso no va a ser un problema. Por ejemplo, que una persona argentina o colombiana le dé clases a alguien que quiere para vivir en Madrid, pues en principio no le veo un gran problema, ¿no? Tendremos que aportar un poco, conocer también esa variante, pero no hay ningún problema. Bueno, pregunta Carla, ¿qué recursos se pueden utilizar? Recursos adicionales online para complementar la clase. Recursos hay muchos.
Es esta opción de materiales de todas partes, materiales de Internet. En Internet hay un montón de recursos, ¿no? Yo no voy a hablar de otras webs editoriales, pero bueno, si tenéis un poco de tiempo y buscáis, hay todo tipo de actividades. En Facebook hay foros de profesores donde podéis preguntar y hay un montón de materiales. Desde mi punto de vista, el problema no es... Hay muchísimos materiales. Para mí ese es el problema, que hay muchos materiales y que hay que seleccionarlo y hay que saber un poco qué hacemos con esos materiales, ¿no? Yo creo que la disponibilidad es muy grande. Hay muchos materiales gratuitos, muchos materiales de pago. Lo más importante es tener claro cuál es nuestro método, cuál es nuestro estudiante ideal, cómo queremos hacer las clases. Eso es lo primero que hay que tener claro y a partir de ahí seleccionar los materiales que sean más pertinentes. Voy a contestar una última pregunta, que no se me alargue mucho. Bueno, voy a contestar dos, porque una es muy rápida. Alida pregunta, ¿qué material de pago recomendarías? Pues bueno, si tengo que recomendar un material de pago, recomiendo el mío, ¿no? Es mi presentación que voy a hacer. Pero bueno, ya digo que si buscáis un poco en foros, por internet, vais a ver muchos materiales. Vale, pregunta Gaby, yo soy venezolana, enseño español de Latinoamérica. ¿Ofreces paquetes de lecciones? Por ejemplo, si reservas 10, pagas 9. Bien, bueno, estos son cosas que podéis hacer. Yo, en general, considero bueno ofrecer paquetes porque da una estructura, ¿no? 5 paquetes, 10 paquetes. A vosotros os da un tiempo para organizaros, para planificar un número de clases. Y luego sí es verdad que, bueno, podéis jugar un poco con el precio de las clases, ¿no? Si una clase cuesta, vamos a decir, 20 euros, pues si compras 10 clases te regalo una, ¿no? Son ofertas muy típicas que sí, lo hacemos todos los profesores, ¿no? Lo podéis hacer. Venga, para que no se alargue, termino con el último módulo, que también es interesante, y luego ya tenemos un rato largo para más preguntas, ¿vale? Voy a cerrar el chat para no despistarme. Bueno, algunas técnicas específicas en relación con las clases online. Por ejemplo, la gramática, ¿no? Creo que habéis preguntado algunos. ¿Cómo enseñar gramática? Yo no voy a entrar en el debate general, porque esto es casi para un máster de un año, de cómo explicar gramática. Hay muchas formas de explicar gramática, cada profesor tendrá la suya. Yo personalmente en este punto soy clásico y utilizo la forma deductiva, quiere decir, yo explico un poco la teoría y después hago práctica. A mí me funciona bien. Sea cual sea el enfoque, para mí la regla general es que tiene que haber mucha práctica. O sea, esto de las clases magistrales, de hablar mucho, de explicar muchas reglas, muchos detalles, en mi opinión no es práctico, no es lo que buscan la mayoría de los estudiantes. Y siempre pongo algunos ejemplos, ¿no? Como, por ejemplo, si yo quiero aprender a jugar al tenis y voy a una clase para aprender a jugar al tenis, la clase dura 1 hora y el profesor me tiene media hora sentado en una silla explicándome cosas teóricas sobre el tenis. Me pone dibujos de cómo coger la raqueta, me pone dibujos de cómo es la trayectoria de una pelota, en qué punto tengo que golpear la pelota. Pues no tiene mucho interés, ¿no? Nosotros vamos a la clase para aprender a jugar al tenis, para practicar. Entonces, bueno, creo que es un enfoque, bueno, se puede aplicar cuando aprendemos a conducir, lo que necesitamos es la práctica y yo creo que aquí es lo mismo. Lo que necesitan los estudiantes es practicar, ¿eh? Entonces, y como realmente van a aprender la gramática es practicando, ¿eh? Por mucho que hagamos explicaciones muy concienzudas, muy precisas, con todos los detalles, hasta que no lo pongamos en práctica no sirve para nada, ¿no? Al menos es mi opinión y un poco mi experiencia. Yo al principio pues, tenía un enfoque más clásico de explicar mucha gramática, etc. Pero lo fui cambiando. Lo fui cambiando pues, un poco al tema comunicativo, ¿no? De que sirva para comunicar más práctico. Ay, perdón. Aquí un ejemplo. Los materiales son de mi método, pero la estructura no es de mí. Es una estructura general que se llama PPP o presentación, práctica, producción, ¿no? O sea, es una forma de enseñar la gramática, de enseñar cualquier cosa, ¿no? Que tiene 3 fases. En la primera fase hacemos una presentación, que sería, digamos, la parte de teoría y que podríamos usar pues, este material. Quiero explicar el pretérito perfecto. Bueno, pues en este material tengo la teoría bastante resumida, formas verbales, algunos ejemplos. Esta sería la primera P de presentación. La segunda P, que es la práctica, pues aquí tendríamos una primera práctica. En este caso es una práctica controlada, donde presentamos una serie de verbos
regulares, que es más fácil, y instamos al estudiante a que, bueno, pues que produzca algunas frases, ¿no? Hoy he hablado con mi amigo. Esta semana he leído un libro. Y así, de forma sencilla. Le podemos hacer algunas preguntas para ayudarle, ¿no? ¿Qué has comido hoy? Pues he comido una paella. Y de una forma controlada, siempre con el mismo tiempo, vamos practicando. De aquí podemos saltar al 3, que sería, seguimos con la segunda P, que es práctica, pero ya es una práctica un poquito más creativa, que es esto que os he comentado de crear una historia, ¿no? Empezamos con una frase, el estudiante completa otra frase, nosotros otra frase, y así vamos haciendo entre los dos una historia. Si es una clase de grupo, puede ser muy divertido, ¿no? Cada persona añade una frase. La práctica sigue teniendo un foco, que es practicar este tiempo, pero es ya un poquito más creativa, ¿no? Cada estudiante tiene que crear una frase. Y aquí en el punto 4, que sería la tercera P, producción. Pienso que es muy importante, cuando diseñamos una secuencia de enseñar gramática, siempre terminar con una parte más real, más comunicativa, ¿no? En este caso, con este material podemos plantear unas preguntas más abiertas para prácticamente pues, conversar, ¿no? Hacer conversación con este tiempo, ¿no? Pues qué has hecho hoy, qué has hecho en tu último viaje, qué éxitos has tenido este mes o este año a nivel profesional. Todos son ejemplos de uso de este tiempo, pero de una forma más comunicativa, más real. Bueno, respecto al tema del vocabulario, rápidamente decir que yo soy partidario de, no de este enfoque tradicional de memorizar, de listas de palabras, sino de algo, por supuesto, más comunicativo, trabajar con el contexto de situaciones reales, trabajar con la relevancia, ¿no? Quiere decir que los estudiantes normalmente van a aprender las palabras que a ellos más les interesan, que son más relevantes para su vida, ¿no? No van a aprender las palabras porque estén en un plan, porque nosotros queramos, sino van a aprender lo que ellos necesitan y lo que es más relevante, ¿no? Bueno, esto, tanto lo otro de la gramática como esto, en el webinar de mañana lo voy a explicar mucho mejor, ¿no? Más centrado en el método. Aquí simplemente decir, bueno, que la estructura PPP la podemos usar también para enseñar vocabulario, expresiones. Entonces, por ejemplo, con este material, una primera fase de presentar el vocabulario, presentar distinto vocabulario relevante a la situación y hacer una pequeña práctica, pues simplemente con preguntas, ¿no? Preguntas y respuestas muy fáciles. Luego podemos presentar estas expresiones que nos van a servir para el diálogo. Y finalmente, la parte de producción, siempre muy importante, que en este caso sería hacer un diálogo, ¿no? Un diálogo como un roleplay de esta situación. Entonces, bueno, pues es una forma de hacer una práctica de vocabulario con una estructura. Vale. Corregir los errores. Esto es un tema general, incluso de L o de cualquier idioma, ¿no? No es algo que me haya inventado yo. Cuando hablamos de corregir errores hay que tener en cuenta, siempre vamos a tener un dilema. Por una parte tenemos la corrección, que se refiere a hablar bien, hablar de acuerdo a las normas gramaticales, hablar con corrección. Y por otra parte tenemos la fluidez, que se refiere a comunicar con una cierta, digamos, rapidez, ¿no? Con una cierta naturalidad. Y es un dilema porque estas dos características suelen ir un poco contrapuestas, ¿no? Entonces yo creo que cada actividad que planteamos en una clase tenemos que elegir un foco, ¿no? Tenemos que elegir si queremos practicar la corrección o queremos practicar la fluidez, porque son cosas diferentes. Yo, por ejemplo, como lo que quiero es que mis estudiantes hablen, que cojan confianza y cojan fluidez, pues claro, priorizo esta fluidez, ¿no? Y muchos profesores, si pudieran ver mis clases por un agujerito, dirían, este profesor es muy malo, no corrige nada. Digo, bueno, corrijo algunas cosas, lo que me parece importante, pero es que mi objetivo no es que el estudiante hable perfectamente. Mi objetivo es que el estudiante coja confianza, se exprese. Vale, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué tipos de errores podemos corregir? Pues no todos, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, hay una serie de criterios. Como digo, esto no me lo invento yo. El primer criterio, pues claro, si la comunicación es defectuosa, ese error lo tenemos que corregir, ¿no? Si no conseguimos comunicar, que el estudiante no conoce una palabra o confunde las palabras, eso lo tenemos que solucionar antes de continuar. Y a partir de ahí, pues
los errores que corregimos son los que tienen relación con la actividad. Yo, por ejemplo, si estoy explicando serie estar, pues claro, voy a corregir cuando el estudiante dice mal ser o estar, o por y para. Pero si estoy con otra actividad, de hablar de una ciudad o hablar de un restaurante, en ese momento no lo voy a corregir, porque lo que quiero es priorizar la comunicación. Lo mismo con el nivel de lengua, ¿no? Si el estudiante, por ejemplo, no conoce el subjuntivo, es una cosa avanzada, pues si tiene un error de alguna expresión que requiere subjuntivo, no merece la pena perder el tiempo, porque no lo conoce todavía. Y claro que es importante si, por lo que sea, un estudiante repite mucho un error concreto, ahí le tenemos que ayudar y que ese error no se fosilice. ¿Vale? Pero bueno, en general mi recomendación es no corregir todos los errores, sino un poco teniendo en cuenta estos criterios, corregir los errores más importantes, ¿no? Y dejar también al estudiante que hable, aunque sea con algunos errores. Bueno, los deberes, muy rápidamente, yo creo que no tienen por qué ser obligatorios, depende de cada estudiante. Hay estudiantes que quieren deberes, que son más trabajadores o tienen más tiempo, y hay otros que, bueno, pues simplemente con las clases les basta, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente es algo que está en función del estudiante. Sí que hay una idea muy fácil para poner deberes, que es plantear una tarea de escribir un texto abierto. Yo lo utilizo mucho, es muy fácil de preparar. Y, por ejemplo, escribir un texto sobre tu ciudad favorita. O escribir un resumen de tu último viaje, ¿no? Que sería una forma de practicar el pasado. Yo utilizo mucho este tipo de tareas abiertas y me funciona bien. Si en las clases me seguís en la parte de usar la clase para hablar, para la destreza oral, pues fuera de las clases, entre clases, las tareas podrían ser de otras destrezas, ¿no? De escuchar, de leer, de escribir. Un segundo que bebo un poquito de agua. Bueno, esto es lo último, pero es muy importante. La clase de prueba. La clase de prueba es el primer contacto con un estudiante. Es una clase muy especial, que normalmente suele ser más corta, como de media hora, pero es muy importante porque, bueno, pues si tenéis éxito en la clase de prueba vais a tener más clases con ese estudiante y si no, pues no. Entonces, esta clase sí que la tenéis que preparar bien y saber cómo funciona. Entonces, bueno, yo os voy a contar según mi experiencia y cómo me ha funcionado. Y bueno, ahora no hago muchas clases de prueba porque no espero estudiantes nuevos, ¿no? Ya tengo suficientes, pero bueno, es una estructura que he usado siempre y que me ha venido muy bien. Partiendo de media hora, tendríamos una pequeña introducción en la cual tenemos que comprobar el audio y el vídeo. Esto es técnico, pero hay que hacerlo porque es el primer contacto con el estudiante. Entonces, tenemos que asegurarnos que nos escuchamos bien, que nos vemos bien, y en la medida de lo posible y de nuestra competencia, pues si hay algún problema y le podemos ayudar, pues nos estamos ayudando también a nosotros, ¿no? Un poquito de conversación informal, simplemente pues algo sobre el tiempo, la ciudad en la que vive, algo muy breve, ¿no? Simplemente para establecer contacto. La parte más importante de la clase de prueba es esta, de largo, ¿no? Claramente. La parte más importante es extraer la información del estudiante, ¿no? Porque esto es lo que nos va a ayudar a saber cómo preparar y cómo dar las clases con este estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con él? Entonces hay 3 partes de información que creo que son muy importantes para extraer. En primer lugar, los objetivos. O sea, ¿por qué quiere aprender? ¿Por qué quiere mejorar su español? Hay todo tipo de objetivos. Puede ser porque necesita aprobar un examen DELE, porque se lo piden en su trabajo, no porque se lo pide, pero porque tiene una novia de Colombia o de España y un novio y necesita comunicarse con él. Hay muchos tipos de objetivos, ¿no? Entonces esto tenemos que, no lo podemos dar por entendido, tenemos que hablarlo con él y extraer esta información. La experiencia, aquí cualquier tipo de experiencia que tenga con el español, ya sea de ver películas, ya sea de usar Duolingo, lo que sea, cualquier cosa que el estudiante haya hecho con el español es información útil para nosotros. Se lo tenemos que preguntar y cuando digo extraer es que funciona un poco así. No se trata simplemente, ¿por qué quieres aprender español? Para mi trabajo. Vale, siguiente pregunta. No. Para tu trabajo. Bueno, ¿y en qué te trabajas? ¿O en qué quieres trabajar? ¿Y cómo piensas que te va a ayudar el español? O
sea, no tengáis miedo de hacer muchas preguntas. El estudiante lo va a agradecer porque nos estamos interesando por él y a nosotros nos va a venir muy bien. Y en tercer lugar, las dificultades. Esto es muy importante. Preguntarle al estudiante qué dificultades tiene o si es principiante, bueno, ¿qué crees que es lo más difícil del español, ¿no? Siempre van a decir algo. Pues los tiempos o las conjugaciones, ¿no? Lo más típico, lo que sea. Esto es muy importante porque si hablamos con el estudiante de que tiene dificultades, pues de forma natural está nuestra ayuda como profesores, ¿no? Tienes dificultades para aprender español, aquí estoy yo, soy profesor, y te voy a ayudar con mis clases, ¿no? Entonces es una forma muy natural de enganchar el tema pedagógico con el tema más comercial, ¿no? de dar las clases. Entonces, bueno, esto aquí pone 10 minutos, pero mi consejo es que el tiempo que necesitéis. El tiempo que necesitéis para extraer toda la información relevante del estudiante. Esto es muy importante. Después, ya un poco más secundario, es importante también, pero más secundario, explicar un poco... Entra su base de datos y de acuerdo al... Explicar un poco cómo es nuestro método, ¿no? Cómo son nuestras clases, mostrarle algún material que usamos en nuestras clases, qué actividades hacemos, un poco qué puede esperar de nuestras clases, ¿vale? Aquí quizás si tenemos algún material un poco visual, bonito, lo más importante es compartir pantalla y mostrar eso. Porque, bueno, le va a quedar la idea de, mira, tiene este profesor, pues es organizado, ¿no? Tiene aquí algunos materiales. No se va a acordar de todo lo que le expliquemos, de nuestro método, de la experiencia que tenemos, de eso, bueno, no es tan importante. Y bueno, al final, el cierre de esta clase de prueba es muy importante, ¿no? Tenemos que felicitar al alumno porque probablemente le ha costado hablar en español, etc. Entonces, bueno, decimos que bien, hablamos un poco de sus dificultades, sus posibilidades de mejora y cualquier tema logístico de los precios, de los horarios, pues bueno, en este tiempo lo podemos discutir con él. La estructura tipo pues es para 30 minutos, pero bueno, si no tenéis luego otra clase, no tenéis nada que hacer, mi recomendación es alargar la clase lo que sea necesario, ¿eh? Y que resolverle todas las dudas y dejarle contento pues para que nos contrate clases, ¿no? Es un win-win al final, ¿vale? Nosotros le vamos a ayudar y él nos va a ayudar a nosotros. Entonces esta clase es muy, muy importante. Vale, y así para terminar, en la clase de prueba, es una pregunta muy típica, ¿no? ¿Qué idioma usamos en la clase de prueba? ¿Español, inglés o el lenguaje del alumno? Depende de su nivel. Si el estudiante tiene un nivel básico de español, la clase de prueba no la podemos hacer en español normalmente, porque tenemos que hablar de cosas un poco de adultos complicadas, como los objetivos, la experiencia, dificultades. Si el estudiante no sabe español, pues esto no lo va a poder expresar. Entonces, con los estudiantes iniciales, pues normalmente las clases se hacen o en el idioma del estudiante, si lo conocemos. En mi caso, he dado y doy clases a estudiantes de todo el mundo, pues no puedo conocer todos los idiomas, entonces pues nos comunicamos en inglés. Esto no hay ningún problema, ellos lo entienden y es para el objetivo de la clase de prueba, que es conocernos, conocer sus necesidades, objetivos, que él conozca nuestro método. Si el nivel del estudiante es un poco más avanzado, pues ya sí, podemos hacer la clase de prueba en español. Claro. En el primer caso, si la clase la hemos hecho en otro idioma que no sea español, es muy importante incluir una pequeña práctica en español. O sea, es muy importante, en cualquier caso, que el estudiante se vaya de la clase de prueba con un poco de español practicado. Si su nivel es muy básico, puede ser simplemente ponerle un pequeño texto, un pequeño diálogo y que él lo lea, el diálogo. Y así, pues simplemente vemos su pronunciación, le corregimos un poco la pronunciación. Si se desenvuelve un poquito mejor, podemos usar el diálogo como una plantilla y representar un diálogo con él. Un diálogo muy básico, ¿no? De tipo, ¿de dónde eres? Soy de Inglaterra, ¿y tú? Pues yo soy de Madrid. ¿Y te gusta viajar? Sí, me gusta viajar. ¿Y a ti? ¿No? Este tipo de diálogo de presentación muy básico. Vale. El tema del coste no me voy a meter. Simplemente decir... si en la clase de prueba nos mostramos como profesionales, ¿no? Si mostramos nuestra profesionalidad y a la vez hacemos alguna broma, nos mostramos cercanos, nos interesamos en el estudiante, ¿no? Si conseguimos aunar estas dos cosas, daos cuenta que el estudiante ya de alguna forma ha venido a nosotros, nos ha pedido una clase de prueba. Ahí hay ya un poco de afinidad. Entonces, si nosotros lo hacemos bien,
nos mostramos profesionales y a la vez nos mostramos cercanos, pues lo más probable es que el estudiante confirme esa afinidad y quiera dar clases con nosotros. Y esto es no todo, pero casi todo, ¿vale? Esto es simplemente una cita que me gusta a mí para recordar que, bueno, yo aquí en esta presentación os cuento cómo yo veo las cosas, os cuento mi opinión, os cuento mi experiencia, pero la idea es que, bueno, pues el tema de ser profesor es muy, incluso vocacional, muy personal, ¿no? Pues os animo un poco a poco crear vuestro estilo, hacer vuestros experimentos, ver qué tipos de clases queréis hacer, a qué tipos de estudiantes os queréis dirigir y poco a poco crear vuestra propia personalidad y estilo como profesores. Esto es lo que os he comentado al principio, como regalo, digo, bueno, por asistir a este webinar, pero en general es un regalo público que tengo en mi web. Vale, mi web es, veis ahí abajo, t4spanish.com y ahí en la portada hay una caja que dice regalo, muy fácil de ver, muy llamativo. Simplemente ponéis vuestro nombre, vuestro email y recibiréis automáticamente una guía, que es un documento PDF de 82 páginas. Y en esta guía pues podéis ver, bueno, lo que he hablado yo aquí lo podéis ver un poquito más en detalle, más desarrollado. En relación a cómo dar las clases online, ¿no? Pues todo el tema de actividades, planificación y también la parte un poco de cómo construir el negocio, ¿no? De si nos queremos dedicar a esto, ya sea a tiempo parcial, a tiempo completo, bueno, pues los temas de, bueno, pues cómo podemos encontrar alumnos, qué formación necesitamos, discusión sobre el precio de las clases, bueno, pues un poco todos estos temas en relación con la formación de online lo podéis encontrar en esta guía. Simplemente ir aquí a esta web, 4spanish.com, ponéis vuestro nombre, vuestro email y al dar al botón pues vais a recibir un correo con instrucciones y luego pues con la guía. Vale, recordaros, si no sabéis, que mañana voy a impartir otro webinar que es diferente, es más específico. Es un webinar específico sobre el método D4, que es, bueno, pues cómo conseguir que tus alumnos hablen, ¿no? Cómo bueno, potenciar la producción oral y que tus estudiantes pues ganen fluidez y confianza orales, y cómo lo podemos hacer esto con el método D4. Esto lo voy a explicar en detalle mañana, ¿vale? Que bueno, a través de mi web también os podéis inscribir en este webinar. Es diferente del de hoy. Aquí, bueno, durante esta semana, mañana lo diré también, pero bueno, durante esta semana pues estará disponible este cupón con un 10% de descuento si os interesa comprar mi método, el método D4. Entonces, bueno, un poco como gentileza, pues tenéis este pequeño descuento durante esta semana. Y vale, quiero agradeceros mucho vuestra atención, vuestras preguntas y bueno, tenemos un poco de tiempo todavía. Si tenéis más preguntas, voy a abrir el chat. Vale. Pregunta Elisa, ¿puedes dar un ejemplo de las actividades que haces la primera clase con alumnos que comienzan desde cero? Bueno, con alumnos que comienzan desde cero, las actividades tienen que ser muy sencillas, ¿no? Como decía, voy a escribir por aquí, por ejemplo, diálogos de, bueno, lo primero de todo, pues saludos, ¿no? Tema de saludos, números, vocabulario muy básico de las partes de una casa, del vocabulario del físico, cosas muy básicas, ¿no? Que son de A1, diálogos de presentación, ¿no? Con los estudiantes que están empezando, pues tienen que ser cosas muy sencillas. Vale, no me quiero extender mucho porque sería explicar unos minutos, quiero atender más preguntas. Pregunta María, ¿para cuántas clases sería más o menos tu método? Si nos acostumbráramos a tu método, si nos acaban estas diapositivas, vas poniendo en venta más. Tiene muy buena pinta, gracias. Gracias María por tu comentario y por tu pregunta. Bueno, el número de clases depende de cómo lo explotes, depende del nivel de los estudiantes. El método abarca del nivel A1 a nivel B2. Entonces, bueno, realmente
a un estudiante no le vas a llevar de nivel A1 a nivel B2 ni en 20, ni en 30, ni en 50 clases. A no ser que sea italiano y que sea muy extrovertido y que sería el alumno como muy fácil de hacer. Vas a necesitar muchas clases y bueno, pues quizá el método de 4 tampoco te va a servir, digamos, va a ser tu única referencia, ¿no? Depende del número de clases que das. Es mi método, yo uso el método de 4, pero yo tengo estudiantes que les he dado 100 clases. Entonces, bueno, no, quizá vas a tener que completar con alguna cosa que creas tú o no es algo mágico, ¿no? Pero sí que creo que el método de 4, por el precio que tiene, lo vas a rentabilizar muy rápido y te va a ayudar, ¿no? Si con el método de 4 tienes preparadas 30, 40, 50, 60 clases, aunque luego tengas tú que hacer más, pero bueno, esas 60 clases ya las has resuelto, ¿no? Y el tiempo de preparar materiales o de buscar materiales para 60 clases, yo creo que merece la pena. Pregunta Rocío, ¿presentas a tus estudiantes los objetivos de cada clase antes de empezar la sesión? ¿Piensas que es necesario para las clases online? Bueno, esto es un poco el estilo de si eres un profesor como más estructurado o menos. Yo no lo hago en cada clase. Yo ya, como he puesto antes, yo digamos que me pongo un poco serio cada 5 clases, ¿no? En cuanto a organización y esto. Yo cada 5 clases hago esto. Dedico 10, 20 minutos de la clase con el estudiante a revisar esto, a revisar qué hemos avanzado, qué podemos avanzar. Pero yo al principio de cada clase no le digo lo que vamos a hacer, porque creo que a la mayoría de los estudiantes no les interesa conocer el plan así en primer lugar. Les interesa, bueno, pues empezar la clase, les interesa hacer las actividades. Luego sí, al final puedes hacer un pequeño repaso, pero bueno, considero que no es vital. Lo puedes hacer, pero yo no lo hago, no lo considero muy importante para empezar. Sí considero muy importante, bueno, pues empezar con una sonrisa, preguntar alguna cosa personal al estudiante, con un poco de conversación, ¿no? Romper el hielo y luego ir entrando poco a poco en materia de la clase, ¿no? Esto sí que lo considero importante. Y el tema de los objetivos, no ser muy estricto con los objetivos, en mi opinión. O sea, el objetivo número uno es que el estudiante esté a gusto en las clases, que aprenda lo que él quiere aprender, lo que necesita aprender, ese es el objetivo número uno. El resto de objetivos están supeditados, yo creo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy típico. Yo tengo un plan para mis clases. Claro. Todas las clases hay que prepararlas una a una. Tienes un plan para la clase. Pero a veces ocurre que empiezas a hablar, ¿no? Como mis clases conversamos y el estudiante tiene un poco de nivel, empiezas a hablar de un tema que a los dos nos gusta mucho y nos tiramos toda la clase hablando de ese tema. Y entonces la planificación que yo tenía no ha servido para mucho. Muchos profesores pensarán, esto es un problema, ¿no? Yo tengo una planificación, no la hemos respetado. Para mí no es un problema, porque hemos hablado, mi objetivo es que el estudiante hable, que tome confianza, hemos hablado de un tema que a él le gusta y además tengo una clase preparada para la siguiente. No sé, yo lo veo así, ¿no? Son distintas formas de verlo. Venga, voy a contestar alguna pregunta. ¿Se puede usar este método con adolescentes? Voy a ser muy sincero, yo no tengo estudiantes adolescentes, pero conozco profesores que están usando el método con adolescentes. Porque al final, bueno, las partes de gramática, un adolescente yo creo que está más cerca de un adulto que de un niño, ¿no? Entonces, bueno, puedes conversar con él, por supuesto las partes de gramática, puedes practicar con él, qué has hecho hoy, qué películas has visto, si le gustan los videojuegos, pues qué juegos has jugado hoy. Y luego algunas situaciones reales, es verdad que son más de adultos, pero bueno, también se pueden plantear. Además a los adolescentes pues también les gusta un poco jugar a ser adultos, ¿no? Quieren serlo y van a serlo próximamente. Entonces sí, creo que se puede usar con adolescentes. Vale, Armando pregunta, sí, que la presentación de mañana sí la voy a grabar y la voy a ofrecer, ¿vale? Porque es sobre mi método, entonces, bueno, es un poco mi elección. La presentación de mañana, si podéis atender, pues es mejor en vivo y podéis hacer vuestras preguntas. Yo creo que va a haber menos gente en estas sesiones de mañana y va a ser un poquito más personal, creo. Pero si no podéis asistir, yo pondré a disposición la grabación del webinar de mañana, ¿vale? Del de hoy no, del de mañana sí.
Bueno, ¿alguna pregunta más? Perdonad si no contesto todas, porque no, mientras voy contestando no me puedo. Pregunta Naomi, buenas tardes, ¿tu metodología incluye una especie del libro del profesor? Bueno, yo este regalo que os digo, ¿vale? Esta guía no es específica del método de 4, pero tiene mucha información útil para usar con el método de 4 o con otros métodos, ¿no? Si estáis buscando un poco profundizar después de este webinar, yo os aconsejo que os suscribáis y leáis esta guía. Y luego, a partir de ahí, si compráis el método de 4, pues yo os proporciono una guía de explotación, que es un documento, creo que de unas 15-20 páginas, que explica cómo podéis explotar las actividades. No es que, a ver, hay 110 PDFs en el método. No, entonces, bueno, pienso que explicar cada actividad en detalle sería como un producto aparte, casi. De hecho, tengo pensado hacer como aparte. Pero sí que os doy asistencia, ¿no? Os doy una guía de explotación y algunos documentos que os pueden ayudar a entender el método y a usarlo con vuestros alumnos. Aparte de que, bueno, pues tenéis mi correo y, bueno, pues especialmente yo intento atender todas las dudas, pero especialmente si me preguntáis sobre el método de 4, de cómo podéis hacer algo, yo estas dudas siempre las priorizo, ¿no? Siempre voy a responder. Entonces, bueno, yo creo que ofrezco bastante asistencia. Pregunta María Jesús, ¿qué actividades usas para ayudar a hablar a un estudiante que se bloquea y se queda callado? Yo creo que la principal causa de que un estudiante se bloquee es que le estamos pidiendo que haga algo demasiado difícil. Esa es mi experiencia. Cuando un estudiante, bueno, puede ser una persona que es muy tímida, pero en general la regla es que si el estudiante se queda callado es que le estamos planteando algo muy difícil. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo hago mal esta secuencia, y es un buen ejemplo porque yo al principio lo hacía mal, y yo muchas veces saltaba aquí al punto 4 muy rápido, ¿no? Si el estudiante no conoce muy bien el tiempo, no ha practicado antes, y yo intento hacerle preguntas muy generales como ¿qué has hecho hoy? Se va a quedar bloqueado. A lo mejor es que no entiende ni la palabra hecho, porque hecho es irregular, y a lo mejor es un ejemplo, ¿no? Se va a quedar bloqueado. Entonces yo creo que contra estos bloqueos, lo mejor es secuenciar muy bien las actividades, ser muy consciente del nivel que tiene un estudiante y no exigirle más de lo que puede dar en un momento dado. Y bueno, y pensar que normalmente cuando un estudiante, desde mi experiencia, cuando un estudiante tiene este tipo de bloqueos, la mayoría de los casos la responsabilidad del profesor es nuestra. No es que sea nuestra culpa o es nuestra culpa, no. Pero es nuestra responsabilidad como profesores el plantear bien las clases y el ayudarles a que hablen con las herramientas, con lo que ellos conocen en cada momento. Por eso hay que ir poco a poco. Venga, voy a intentar contestar alguna pregunta más. Vale, visto por aquí arriba se me ha quedado alguna. Me dice Silvina, me gustó mucho tu presentación. Gracias a ti, Silvina. Me gustaría que en el futuro organizaras algún webinar para preparar exámenes. Voy a ser muy sincero, esto no lo voy a hacer porque no es mi especialidad y no estoy especializado en eso. No creo que yo sea el mejor profesor para hacer eso. Simplemente contexto para hacer hincapié en algo que me parece muy importante y es que nos tenemos que especializar. Enseñar español es una cosa muy amplia. Si yo ya digo que mi especialidad es ayudar a los estudiantes a que hablen, independientemente de exámenes y todo esto, pues es mi especialidad, ¿no? Yo, claro que conozco los exámenes DELE, conozco la estructura, he preparado a estudiantes para el DELE, pero no creo que voy a hacer un webinar sobre esto porque creo que hay profesores que ya lo hacen y que lo pueden hacer mucho mejor. Yo si hago más webinars y webinars diferentes, va a ser siempre en relación un poco con este tema, ¿no? De cómo, por ejemplo, esta pregunta de María Jesús, que es muy interesante, ¿no? ¿Qué actividades usas para que un estudiante hable, ¿no? Y no se quede callado? Bueno, porque llegamos a la hora y porque me quedo sin voz y porque ya, bueno, pues ya es el momento. Perdonad si no he podido contestar todo, de verdad. Pero bueno, he intentado hacerlo interactivo, que planteéis vuestras consultas. Recordaros un poco que os he dicho, que en mi web podéis conseguir esta guía. Si tenéis tiempo,
y si no, también os recomiendo que saquéis tiempo y que la leáis, porque os puede aclarar muchas cosas y os puede ayudar y os puede servir de inspiración para vuestro proyecto de ser profesores SL Online. Y bueno, recordaros una vez más que mañana hacemos el otro webinar un poco más centrado en el método D4. Y que si tenéis interés en comprar el método D4, pues durante esta semana tenéis una oportunidad con este descuento. Ya voy a dejarlo así. Entonces ahora ya sí que me despido. Gracias especialmente a los 47 participantes que habéis llegado hasta el final. Creo que hemos llegado a ser casi 80, pero bueno, es normal, pues la gente tiene otras cosas que hacer. Gracias a todos, especial a los que habéis llegado hasta aquí. Los que os hayáis inscrito, todavía os podéis inscribir si tenéis tiempo para el webinar de mañana. Nos vemos mañana. Y si no, pues tendréis noticias mías y de mi método y de mis webinars por grupo de Facebook, por el boletín de correo, etc. Entonces, bueno, muchas gracias por vuestra atención, vuestras preguntas, que han sido muy interesantes. Y nada, me despido y seguro que nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.